Con motivo de los 9 años del asesinato de Nancy Benoit y Daniel Benoit, Chris Jericho entrevistó a Sandra Toffoli, hermana de Nancy, para discutir sus opiniones y conocer nuevos detalles sobre los motivos que habrían impulsado a su amigo Chris Benoit a cometer los crímenes y después suicidarse. Sandra comentó que de acuerdo a la autopsia, el cerebro de Benoit no mostró síntomas de Alzheimer, pero que sí dejó ver la gran cantidad de drogas que consumía. También, que realizó una búsqueda en Internet antes de los hechos y más. Estos son algunos de los detalles más destacados de la conmovedora entrevista, la cual es la segunda que da ella a lo largo de los años como miembro de la familia Toffoli, ya que hace algunos años señaló que Nancy había muerto por la rabia del esteroide, Roid Rage, y reveló que según los médicos, el corazón de Benoit dejaría de latir en 10 meses. Antes de pasar a la entrevista emitida el pasado viernes 24 de junio de 2016, Jericho señala que Toffoli lo contactó, gracias a Paul Heyman, luego de oír que Bill Apter había dicho que, en parte, creía en las teorías conspirativas y en la inocencia de Benoit. Dice que para él esta semana es muy difícil porque recuerda que perdió y cómo perdió a uno de sus amigos más cercanos y señala que esta es la verdadera historia de qué pasó, porque él también cree que Benoit lo hizo, y agradece a Toffoli por contar hermosas historias de su hermana Nancy y su sobrino Daniel. Su primera impresión sobre Chris Benoit. Chris era muy callado. Nancy y yo siempre hablábamos muy duro, nos reíamos. Yo era muy sarcástica, pero a él al principio no le gustaba, era muy serio, mantenía muy enfocado en sus cosas. Amaba a mi hermana, estuvo muy cerca de mis padres, muy cerca de mí, aunque cuando se mudó a Atlanta empezó a estar muy ocupado. Chris Jericho. Yo recuerdo que Chris era muy serio. Nunca lo veía sonreír. Hasta que le pregunté qué le pasaba, si acaso no le parecía divertido lo que había dicho, y me dijo que sí, pero nada más. Eso era raro. Sí, él examinaba todas las situaciones. Tenía casi siempre una cara muy seria, pero tuvimos momentos divertidos juntos, hacíamos mímicas y la pasábamos bien. El último año antes de que todo pasara, estuve en la mejor forma de mi vida, porque él era muy estricto y entrenábamos juntos y todo eso. Él me ayudaba, me decía qué ejercicios hacer, cómo hacerlo. Era muy intenso, no quería cometer errores ni profesionales ni personales. Tuvimos un montón de momentos llenos de amor hasta como un año y medio antes de la tragedia. Algunos lo llamaban el monstruo del lago Ness, porque estaba aquí, se desaparecía por largo tiempo y volvía a aparecer. ¿Mencionaste hasta un año y medio antes? ¿Notaste algo raro en él? Porque yo sí lo noté. Por ejemplo, me tocaba llamarle, porque Chris se desaparecía. Nadie sabía dónde vivía. Se desaparecía en los bares. Incluso, estábamos en la arena y de un momento a otro, Chris ya no estaba en el recinto. Para mí, era como un monstruo porque si te llamaba y no contestabas esa llamada, incluso si se la devolvías a los 3 segundos, no contestaba, se desaparecía. Y eso empezó a volverse más regular, de manera más frecuente. Definitivamente es muy cierto lo del monstruo. A veces recibía mensajes aleatorios de Chris, llamaba a mi hermana y decía que Chris estaba en Minneapolis y no contestaba, entonces Nancy decía que a lo mejor estaba en el bar, pero realmente se volvió algo notable, porque tenía paranoia por la familia. Creía que no estábamos seguros. Constantemente revisaba las cosas, miraba que la alarma estuviera activada y cuando íbamos al gimnasio, empezó a tomar rutas distintas, cada día y por donde íbamos en la mañana no era la misma ruta en la que salíamos luego de comer. ¿Qué es lo que pasa? Me preguntaba. Tuvo un gran cambio en su personalidad, no como alguien loco, sino paranoico, y todavía no puedo saber qué era lo que pasaba en ese entonces. Hablé con Nancy sobre eso y ella decía que era parte del negocio, pero no se preocupaba tanto por eso. Después de WrestleMania XX, cuando ganó el campeonato mundial de peso completo, cambió la forma en cómo se percibía Chris a sí mismo. Antes salíamos a comer y unos pocos fans lo podían reconocer, pero lentamente se fue convirtiendo en una celebridad y empezó a cambiar totalmente todo. Cambió después de WrestleMania para él, porque se preocupaba por él, por su esposa, por su hijo. Él les daba a los fans unos 15 minutos para hablar, firmar autógrafos, etc., pero nos cuidaba. Sobre Megan Benoit y David Benoit, los otros hijos de Chris Benoit. Fui muy unidos a ellos, en especial en cada uno de sus cumpleaños, aunque era más unida a David porque es más grande y jugábamos. Quiero dejar claro que todos los rumores que dicen que hubo alguien más involucrado en los asesinatos no son ciertos. Y menos esa ridícula historia de que Kevin Sullivan fue el responsable y se encargó de acomodar la escena.
Ha sido un camino muy difícil del que estamos tratando de regresar, pero no hay un día en el que no piense en los otros hijos de Jris. Recientemente me contacté con David por primera vez desde lo que ocurrió y fue algo muy grande, muy bueno para mí. Hubo muchas lágrimas, pero la pregunta que más me llegó fue, ¿por qué esperaste 8 años? Y la verdad es que antes había tratado de hacerlo, pero otros familiares me lo impidieron, pensaba que era demasiado duro para él y no quería hablar de eso, pero estoy feliz de que ahora estamos en contacto y de que siempre será mi sobrino. Sobre Daniel. Era mi único sobrino, un chico hermoso, muy divertido e inteligente. Hacíamos varias cosas juntos. Jugábamos con animales, los alimentábamos. Jris y Nancy fueron grandes padres. Cuando Jris estaba en casa, lo único que quería hacer era pasar tiempo con Daniel y con Nancy. Cuando Nancy y Jris se iban a separar, yo fui la elegida para encargarme de Daniel en caso de que algo le pasara a sus padres. Siempre me estaba preguntando las capitales de las ciudades. Me puso furiosa cuando el fiscal del distrito declaró públicamente que Daniel Benoit tenía el síndrome del X frágil y que necesitaba cuidados especiales. Eso no es cierto. Lo probé con su historia médica y exigí una retractación. Si eso hubiera sido verdad, Nancy y Jris le hubieran dado el mejor cuidado médico posible. Otra cosa falsa es que el cuerpo de Daniel tenía marcas de agujas y que se le estaban dando esteroides. Lo que más extraño de él es su risa. Cuando lo hacía reír, no podía parar. Creo que mi sobrino hubiera sido un fantástico luchador, porque hubiera tenido el talento en el ring de su padre y las habilidades en el micrófono de su madre. Lo único que realmente me enfada es que no podré conocer nunca la gran persona que sería. En vez from Getty Images. Sobre si antes ya había problemas de violencia doméstica y sobre la tragedia. Hablé con Nancy un poco. Él ya la había empujado antes, no la había atacado o golpeado físicamente, pero sí había sido muy intenso. Llamamos a la policía y se hizo una orden de restricción contra Jris. Él me llamó y me convenció para que le pasara a Nancy. La convencí, hablaron y arreglaron las cosas. Eso fue 4 años antes de todo lo que pasó. Y después, cuando iba a luchar por el título, Jris ya sentía la presión de la edad para ser luchador y mi hermana, Nancy, que era su manager en la vida real, porque ambos tenían una corporación de negocios, hablaron y tenían planes para que Jris se retirara y que creara una escuela de lucha libre en Atlanta irónicamente. Incluso, ya tenían hechas camisetas con el nombre de la escuela, tenían cerca de 500 camisetas con el nombre, que iba a ser Benoit Academy y el logo estaba diseñado, estaban listos para dar el siguiente paso, aunque un poco asustados. Todavía guardo algunas de esas camisetas. Cuando Eddie Guerrero murió, Nancy siempre se preocupó de que algo le podía pasar a Jris. Fue algo que lo afectó mucho. Jericho añade que cuando falleció The Big Boss Man, Ray Traylor, Jris Benoit la llamó llorando y le dijo que no podía soportar que uno más de sus amigos se fuera. A Nancy también le afectaron las muertes de Miss Elizabeth y de Sherry Martel. Cuando Sherry falleció, me llamó y rompió en llanto diciendo, esto no va a terminar. Ambos estaban sufriendo mucho y en el año antes de que todo pasara, el abuso de sustancias incrementó en ambos. Tanto Nancy como Jris estaban consumiendo alcohol y se estaban automedicando drogas, en especial después de la muerte de Eddie. Considero que ambas cosas fueron un gran factor para lo que pasó, uno de los muchos. En mi opinión personal, sé que han habido estudios sobre las consecuencias de las conmociones cerebrales en su cerebro, y ¿sabes? Quizás sí jugaron un rol en todo esto, pero yo no lo creo así. Quizás si el estudio hubiera venido de MIT o de Harvard y no de la Universidad de West Virginia. Pero la autopsia nunca mostró que el cerebro de Jris tuviera síntomas de Alzheimer o que fuera como el de una persona de 80 años. Él podía recordar a la gente, podía hacer cosas por sí solo. Por ejemplo, él era un tipo que podía entrar y salir de cualquier aeropuerto en tan solo 8 minutos, algo que por ejemplo yo no puedo hacer, porque es algo complicado ir de un lado al otro, encontrar por dónde sale el vuelo, etc. El Jris Benoit que conocimos era así. Posiblemente, podría haber tenido algo en el cerebro, por golpear su cabeza un montón de veces. No puedo decir qué tanto influyó esto, pero es imposible que sea la razón principal. Nuevamente, sé que él estaba automedicándose un montón de drogas y de alcohol, especialmente luego de la muerte de Eddie. Entiendo que la familia y los padres de Jris quieran hacer ver esto como si él no lo hubiera hecho porque tenía una enfermedad, un problema en su cerebro. Pero lo entiendo. Fue una combinación de muchas cosas, pero 9 años después de las pérdidas, hay una inmensa necesidad de obtener una explicación a las acciones de Jris. Es paralizante no saber por qué pasó esto.
Jericho dice que está de acuerdo, porque en un programa anterior, un psiquiatra le dijo que no se podía culpar un solo factor por separado. Jericho señala que puede entender cómo en un momento de rabia, una persona pueda matar a su esposa, pero lo que nunca podrá entender es cómo Jris pudo matar a su propio hijo, por lo que preguntó a Sandra si tiene alguna teoría. No tengo ninguna. Es algo que la gente dice todo el tiempo. La gente no ve cuánto Jris y Nancy se amaban entre sí, pero lo que pasó en esa noche del viernes no fue un momento de rabia. Quiero ser clara, si hubo un momento de rabia el viernes, fue una rabia muy enorme, muy seria. Él brutalizó a mi hermana e incluso, si bien el reporte policial está disponible en línea en internet, pero ellos no pueden ver lo que yo vi cuando entré en la casa. Quiero que la gente entienda que no se trató solo de un caso en el que Jris golpeó demasiado duro a Nancy, sino que él brutalizó a mi hermana, él la asesinó brutalmente. Cuando la policía liberó la escena del crimen, y pude entrar en la casa, no podía conciliar qué tanto daño le había hecho físicamente. Cuando hablo de Daniel, me es difícil. Ser un asesino de niños es la peor cosa, pero cuando te das cuenta que tanto Nancy como Jris amaban más que a cualquier otra cosa en el mundo a Daniel, no puedo descifrar lo que pasó por la mente y el corazón de Jris. No sé, quizá estaba demasiado fuera de sí. Él sabía que yo iba a ser la responsable de cuidar de Daniel si algo les pasaba, lo único que pienso es en cómo sería Daniel, un niño roto, si hubiera visto o se hubiera enterado de lo que le hizo su padre. Sobre el fatídico fin de semana. Nancy fue asesinada el viernes, entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada de la mañana del sábado, día en el que Daniel fue asesinado. Jris se suicidó en la tarde del domingo. Eso quiere decir que Jris estuvo 2 días completos con el cadáver de su esposa y de su hijo en su casa. Jris llamó a la oficina de web para que le reservaran un vuelo para ir al evento del domingo. ¿Qué demonios estaba haciendo? Estaba pensando ir a luchar sin que nadie se enterara, quizá era su lógica saltando entre la realidad y lo que ocurría en su mente, con momentos de lucidez en su brote psicótico. Se enfocaba en trabajar y hacer lo que él sabía hacer, ir al aeropuerto, comer y demás, pero no se percataba quizá que había acabado de matar a su familia. Realmente no sé ni puedo decir qué pasaba por su mente. Sé que en su historial de búsqueda del navegador de su computador, Jris buscó la manera más rápida y fácil de romper un cuello. Jericho comentó que Jris Benoit había movido e instalado las pesas para poder colgarse, lo cual fue para él una muestra de fuerza casi sobrehumana, y para Sandra, una muestra más de que él podía pensar claramente. Sandra posteriormente señaló que cree que la fama y la presión después de ganar en WrestleMania 20 estaban ahogando a Jris. La presión de ser uno de los tipos principales, el dolor y el castigo físico y emocional a través de los años, algunas condiciones médicas. Todo esto terminó de una manera poética y grotesca. Se mató rompiéndose el cuello como alguna vez alguien le rompió el cuello en el ring. Y todo lo que él hizo toma tiempo, todo toma tiempo. Pero todo esto es súper raro a la vez, porque Jris, tú sabes, no era alguien que estuviera tiempo considerable en el computador. Poco lo usaba. Pero él buscó eso, la policía y los detectives se llevaron el computador y estaba en su historial de búsqueda. Todo esto es súper raro en muchos aspectos como la violencia hacia mi hermana, el asesinar a Daniel, todo es raro, también las Biblias junto a los cuerpos. Mi hermana no era tan devota, menos Jris porque él estaba interesado en la filosofía, aunque realizaron algunas misas porque Daniel estaba estudiando en un colegio privado religioso. Con Jris compartimos libros y leíamos por horas, aunque tampoco estaba muy metido practicando eso. Jericho comentó que él, Eddie y Jris rezaban antes de las luchas. Añadió que lo único positivo de la situación, es que la UE empezó a tratar con seriedad las lesiones cerebrales. Además, dice que UE todavía trata a Eddie como una leyenda, pero también no menciona para nada a Benoit. Es una de esas cosas que no entiendo, es algo con lo que lucho. Obviamente, no quiero darle la espalda a todo Estados Unidos y ver una lucha de Jris Benoit, porque me quebraría, rompería. Pero Nancy era una gran partidaria del perdón, así que trato de hacerle frente a estos sentimientos tan complicados tras el asesinato de mi hermana, teniendo a Nancy y su pensamiento en mi mente. No sé si sea lo correcto que la UE nunca mencione de nuevo a Jris Benoit, pero tampoco sé si estaría bien si lo hacen. Mucha gente espera que hable con rabia y con odio sobre Jris, pero confieso que es difícil apagar el amor que tenía por un hombre que fue el padre de mi sobrino y el marido de mi hermana. No funciona de esa manera, es muy complicado. Quiero decir que ni yo, ni mi familia, estuvieron detrás de la decisión de UE de borrarlo de su historia, nunca los demandé o amenacé con hacerlo, es una decisión toda de UE, una decisión corporativa.
Cada año, cuando llega el Salón de la Fama hay una parte de los fans que piden que exalten a Chris Benoit o que lo pongan en su página de internet, pero tienen que dejar ir eso, porque es algo que nunca va a pasar. Chris nunca será borrado, porque existe el internet, pero estar en el Salón de la Fama, nunca va a pasar. Sandra también dijo que Chris fue una persona con la que compartió mucho y era una fuente de conocimiento, de cultura. Señala que Nancy comenzó en el negocio de la lucha libre a la edad de 15 años, siendo una de las primeras managers de la lucha libre. Que Chris amaba el pastel de queso, cheesecake. Jericho finalizó la entrevista agradeciendo a todos los oyentes.